Entonces, como le decía, pues el capitán podía demostrar y me dijo, mire las minutas de guardia, donde aparece que yo estoy trabajando aquí en mi municipio y no estoy en el otro municipio donde funciona la escuela, y a mí me llegaron 7 diplomas. En esa ocasión yo hoy tenía que ir a Bogotá a alguna diligencia y fui donde el director nacional de la época y le mostré y le llevé las copias de los diplomas y le dije, mire, estos cursos nunca existieron. Ellos simplemente hicieron la lista de mercado, firmaron planillas falsas, pues llenaron planillas de asistencia, todo lo que fuera, y, y armaron los cursos. Y entonces yo le llevé todo eso, una USB, mire, está todo el material probatorio. Y eso, el director me dijo, no, vamos a hacer una investigación exhaustiva, eso no puede suceder. Eso en Colombia no puede suceder y menos en mi dirección. Y resulta que no pasó nada. Creo que algunas personas que se sentían afectadas con el fraude pusieron demanda en la fiscalía, pero uno tiene que entender que la fiscalía, que tiene tantos denuncios de gran connotación, que tiene tantos casos, o sea, para tan pocos fiscales, pues la fiscalía dirá que los bomberos están falsificando los cursos de los bomberos. Ellos dirán, ¿qué le afecta eso al bien jurídico? O sí lo afecta, pero a la ciudadanía como tal, pues lo van dejando atrás. Pero Capi, es que aquí pasa una cosa, y es que digamos que el entramado de corrupción no ha salido a la luz pública y no lo conoce la población, no lo conocen inclusive los mismos mandatarios, no lo conocen los ministros, o algunos sí lo conocen y se quedan callados. Y aquí vemos que el manejo de los grados está detrás del aspecto de poder tomar y determinar las decisiones frente a los recursos a nivel departamental y nacional, ¿sí? Entonces es donde vemos que hay personas que ya deberían ser tenientes y han presentado las hojas de vida para ser tenientes, porque me consta, inclusive existen los recibidos, eh, para ser tenientes, y ¿qué es lo que sucede? Que no se le permite para que él no se pueda postular a ser delegado. ¿Por qué? Porque es que el delegado, y esto es una cosa que lo tiene que replantear el actual gobierno, es que los delegados se convirtieron en los que ferian los trajes y los vehículos y las inversiones a nivel nacional, las inversiones a nivel departamental con los cuerpos de bomberos de las roscas, ¿sí? Y entonces es donde nosotros ahorita encontramos y vemos que resulta que yo me escojo a mí mismo para que me den la plata a mí. Ah, es que miren, nada más con el caso de los uniformes que repartió la Dirección Nacional hizo una resolución donde los asignó a este cuerpo de bomberos 10, a este 15, a este 20, y les asignó los uniformes. Cogió los uniformes y por costos, la dirección no podía ponerse a ir a entregarle a cada cuerpo de bomberos, que son 800 cuerpos de bomberos. Entonces, por costos se los enviaba a los delegados, son 33 delegados. Entonces le decía, mire, esta es la lista de los cuerpos de bomberos de su municipio, a cada cuerpo le entrega a cuerpo de bomberos le entrega estos, y tome los uniformes y entréguelos. Oiga, y esta persona, delegado departamental, sin ningún pudor, sin ningún reato, llega y coge al comandante de un cuerpo de bomberos y le dice, a usted solo le voy a dar 5, a usted le voy a dar 7, cuando le habían asignado 20. Oiga, un peculado por destinación oficial diferente, porque se estaba quedando con un bien público, un bien que se había asignado con recursos públicos, que se le había asignado a unos cuerpos de bomberos, y él se lo estaba quedando. De no, pronto para reasignarlos él a sus amigos. ¿Sí? Claro, no, inclusive, pero entonces es un peculado a favor de terceros. Claro. Porque se los queda él y se los manda a un tercero. ¿Sí? Y sin hablar de los aspectos contractuales que estuvieron detrás de esa licitación, todos los aspectos que posiblemente son delitos, ¿sí? Y que debe investigarse por la nueva Dirección Nacional que entre, porque en estos casos vemos unos intereses por asignarse en ellos mismos recursos. Y por ejemplo, le coloco un ejemplo claro que pasó en Santa Fe de Antioquia. Y esto lo puedo decir
con nombres porque tengo las pruebas y ojalá, así como me dijo el delegado, que creo que dicen que es abogado, pero no pareciera, que me iba a denunciar, el delegado de Santander, que me iba a denunciar. Esto sí lo puedo decir con nombre propio y los aspectos, porque eso está inclusive en respuestas oficiales, en acciones de tutela, y es, ¿cómo es posible que los recursos se destinen anualmente? El Cuerpo de Bomberos de Santa Fe de Antioquia en ningún momento había, digamos, que presentado proyecto para que le otorgaran un kit. Y el delegado y el director nacional le dicen a la comandante, si usted accede a nuestras pretensiones, le regalo un kit. O sea, partamos de dos aspectos. ¿Cómo así que el director nacional tiene la facultad o el mismo delegado tiene la facultad para decir, hoy, si yo quiero, te regalo un kit, y si no quiero, te doy un kit, si es que son recursos públicos? Total. Y ahí es donde nosotros entramos a mirar que a cuerpos de bomberos que tienen un gran presupuesto, a toda hora, claro, como están en las roscas, como están en la rosca de su delegado, de coordinador, etcétera, etcétera, se asignan convenios de 1.000 millones, contratos de más de 1.000 millones, etcétera, etcétera, y encontramos al pobre cuerpo de bomberos que está compuesto por personas de su propia comunidad, que en muchos casos son loablemente campesinos, que están arando su tierra y que cuando ocurre una emergencia les toca salir corriendo después de haber hecho un jornal a colocarse el traje, porque el municipio es un municipio de bajos recursos y a ese municipio ni siquiera le ha llegado una manguera, ni siquiera le ha llegado un carro tanque. Y aquí vemos, por ejemplo, en Santander, donde existen municipios con más de presupuesto de más de 4.000 millones de pesos, que todos los años le asignan algo. Entonces, no es que al que tiene no se le pueda otorgar algo, pero bajo qué principios se están entregando estos recursos, y lo más importante, cómo es que se están ganando las licitaciones, los temas de los carros y los temas de los kits. Porque esto es bueno investigarlo y entrar a mirar cómo así los carros que se están entregando por parte de la Dirección Nacional son carros que cumplen la misma normatividad de ellos, o sea, la misma normatividad que ellos mismos determinan junto con la Junta Nacional. Y segundo, los kits. ¿Y será que no existen unos sobrecostos? ¿No existen unos sobrecostos en estos temas? ¿Y qué tipo de delito puede ser? ¿Qué tipo de delito puede ser, Capi, en el caso de que yo como director nacional al dedo o el delegado del coordinador determine, a este sí le doy, a este no le doy, a este sí le doy, a este no le doy? Yo supe un caso, yo supe un caso, y yo sé que cuando esté escuchando este audio, ese delegado va a saber que me estoy refiriendo a él, pero yo supe un caso junto con el director nacional que habían llegado unos cascos, y en los cascos, en su cajita empacada, decía municipio G, y ya estaban todos marcados y estaban las resoluciones y toda esa vaina. A lo mismo que pasaba con los uniformes. Y resulta que teniendo dignatarios, teniendo todo, el delegado y el director nacional dijeron, no le entregamos a ese cuerpo de bomberos. Y lo más paradójico, ¿sabe qué es, Capi? Para que la comunidad sepa el tipo de dirección nacional que está ahí, y cómo son de corruptos. Lo más paradójico es que a ese cuerpo de bomberos no le firma convenio la alcaldía, porque dice que no tiene la capacidad técnica operativa. Claro, ¿cómo va a tener la capacidad técnica operativa si es que la Dirección Nacional inclusive le va a mandar unos cascos y se los quita? La Dirección Nacional pudiéndole entregar un carro, una camioneta, y es un municipio, si no estoy mal, de primera o segunda categoría. Y a ese cuerpo bombero no se lo entregan porque tienen el entuerto con otro cuerpo bombero aledaño para que ese se quede con el convenio. Estas son las cosas que la comunidad tiene que saber, porque es que si esto no cambia, a ustedes, cuerpos de bomberos voluntarios pequeños, los van a acabar los grandes. Y no es que todos los grandes sean malos, sino que lo van a acabar los grandes. Pero mire que el gran problema, bueno, yo no, por mi condición de funcionario público, no puedo, digamos, evaluar el comportamiento de otro funcionario público,
pero entonces sí puedo evaluar es la institución como tal. Entonces, ¿qué veo yo? La Dirección Nacional de Bomberos es un cuerpo de bomberos, una dirección pequeñita. Digamos, la planta de personal de la Dirección Nacional de Bomberos es de 20 personas. Y es la planta de personal desde que se constituyó, desde el 2012. 20 personas para manejar 800 cuerpos de bomberos, más o menos 20.000 bomberos voluntarios que se dice que existen, ¿cierto? Oiga, es imposible. Entonces, en este momento la planta de personal de la Dirección Nacional son 20. Son los que están en cargo de provisionalidad, porque ahí no ha salido a concurso ningún cargo. De esos 20, en la primera Dirección Nacional de Bomberos eran 70 contratistas, o sea, la dirección funciona en realidad con 90 personas. En esta segunda dirección son 100 contratistas. Entonces, en este momento, para que funcione la dirección son 120. Pero como son contratistas, que son de contratos de un año, de 3 meses, de 6 meses, pues son personas que pueden ser removidas fácilmente, que se acabó el contrato, y entonces lo que esta persona venía haciendo, pues desapareció, porque pues no hay una trazabilidad de procesos. Entonces, por ejemplo, entre esos contratistas ahorita para tema de capacitación, pues son contratistas que tienen sus empresas de capacitación aparte, o sea, que dictan particularmente cursos de emergencias, de prevención a las empresas y llegan a la Dirección Nacional de Bomberos a dirigir capacitación. Oiga, pues, ahí sí, como dicen, Es que es exactamente, es que se arman unos entuertos e inclusive comienzan a sacar unas resoluciones de capacitaciones amañadas. Y veo una cosa, Capi, que lo que pasa es que a veces a uno no le queda tiempo para demandarles todas las burradas que hacen intencionalmente, porque es que no es porque sean burros, sino que las hacen así, porque saben que mientras que nadie la demande, pues podemos hacer las cosas. Venir y quitarle todos los cargos o digamos la dignidad de capacitadores, de inspectores, ahorita se me está olvidando el tema, y sacar una resolución de inspectores, ¿cierto? Instructores, perdón, es el término. Sacan una resolución, y obviamente, Capi, permítame a mí decir lo que yo sí puedo decirlo duro, sacan una resolución determinando unos inspectores amañadamente y sacando a otros, inclusive a gente mucho más preparada que los que están ahí, porque yo conozco, por ejemplo, en Santander, dejaron a unos personajes de instructores y dejaron a unas personas honorables que en verdad tienen los grados que son, etcétera, etcétera, por fuera. Claro, es que el amarre que tenemos que hacer es que el negocio está en las capacitaciones. Mire cómo se han sacado unas platas en supuestos convenios y por ahí rodaba un audio en el que el director Soto estaba diciendo es que esto se arregla y el 40% y una cosa y otra, y esto en verdad sucede, es que la corrupción sucede. A mí, ¿sabe qué me preocupa, Capi? Que deje o la tramitología para cambiar el director se quede y este director logre, me imagino que será de pronto su plan, logre dejar amarrado ya todo este presupuesto de todo este año, porque me imagino que ya lo tuvo que dejar amarrado y allá está, esa olla está raspada, junto con la planificación y el presupuesto de los otros años. Yo creo que si lo llegan a dejar al 1 de enero, el 1 de enero ya habrá contratado todas las CPS, todos los recursos, ya habrá endeudado la entidad. Y esto es gravísimo, que toda la comunidad bomberil se levante, le solicite al presidente, le solicite al ministro de Interior que lo cambien cuanto antes, porque es que nosotros encontramos una unidad nacional de gestión del riesgo y una dirección nacional con múltiples denuncias a nivel nacional de corrupción que ni siquiera se sonrojan. Eso es una cosa grave. Jorge, ahorita me llegó un mensaje de Cabo Pablo Sierra Zafra que me dice que en unos 5 minutos él se conectaría. Él sí trae tema de capacitación, porque él mismo, él me comentaba, él ha visto esta situación de instructores que son de empresa, o sea, él ve, por decir algo, para no entrar en conflicto con esas empresas, digamos, Safety Group, por decir algo.
Entonces, Safet y Group es una empresa que tiene 3 o 4 instructores que le venden capacitación en seguridad industrial a las grandes empresas. Y Safet y Group, esos instructores que tiene, son 4 personas que o eran bomberos o son bomberos. Eso nos lo va a explicar ahorita el cabo Pablo Zafra. O son bomberos o eran bomberos, o simplemente son instructores privados, particulares, que ven un plus en vincularse a un cuerpo de bomberos. Entonces se vinculan al cuerpo de bomberos y hacen parte de la planta de personal de bomberos porque nadie verifica que verdaderamente sean bomberos. Entonces, este instructor de esa empresa de capacitación vive en Bogotá, pero es miembro del cuerpo de bomberos de Pueblo Tapado, porque para no dar nombres, no sé si Pueblo Tapado exista, pero bueno, de Pueblo Tapado, es bombero de Pueblo Tapado, pero vive en Bogotá. No sabe dónde queda Pueblo Tapado, así como estoy yo aquí, no sabemos si existe, pero él figura como bombero y coge la dirección y lo manda a hacer curso a los Estados Unidos. Entonces uno dice, bueno, ahí está capacitando al integrante del cuerpo de bomberos, o sea, está beneficiando al cuerpo de bomberos de Pueblo Tapado o está beneficiando a la empresa de esta DAL Group, como dijimos, que logró mandar a uno de sus instructores a los Estados Unidos y lo mandó con plata del Estado. Ese sí es un problema delicado que claro, me comentaba claro. El cabo Pablo cuando me dijo que iba a tratar de conectarse en unos 10 minutos porque él anda móvil. Entonces dijo, llego a la casa y me conecto para comentarles de pues ese tema. Podríamos hacerlo porque yo creo que a la comunidad le interesaría escuchar estos aspectos. Inclusive Dios quisiera que llegara a los oídos del mismo el señor ministro del Interior o el señor presidente o la vicepresidente que han estado hablando sobre todo el tema de la lucha frontal contra la corrupción. Y es que la lucha frontal contra la corrupción, mire, Capi, yo le puedo decir con conocimiento propio que hay múltiples denuncias en la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría en contra de alcaldes, secretarios de gobierno, departamental, delegados, coordinadores, el mismo director nacional, el mismo subdirector nacional, y no pasa nada. Y no va a pasar nada hasta que el mismo gobierno nacional, porque todos tenemos que saber cómo es la dinámica de la Fiscalía, Contraloría y Procuraduría, no se metan a apoyar estas denuncias y esto no se convierta inclusive en escándalos mediáticos para poder saber, para poder conocer cómo es que ha venido procediendo las direcciones nacionales, o sea, me refiero a quienes han pasado por esas direcciones nacionales, cómo es que se han entregado estos recursos, porque pues quien es corrupto siempre dirá que no lo es, pero al final sale saliendo a la luz pública con el tiempo todo lo que ha venido pasando. Entonces, pero mire, yo considero es que lo primero que debe hacer el director que llegue o el gobierno nacional es modificar la estructura de la Dirección Nacional. O sea, la Dirección Nacional no puede ser 20 personas de planta porque es una cabeza chiquitica con un cuerpo enorme. Entonces, oiga, no van a poder y por eso no hay historia de quiénes son instructores avalados, no, o sea, tienen que estar cambiando. Usted va a preguntar qué oficiales cumplen requisitos actuales o tienen sus grados con toda la ley y muchas veces no se sabe. El principal escollo para nombrar un director nacional de bomberos, cuando le suben la hoja de vida, el nombre a la página de la función pública para que la gente se pronuncie frente a ese nombramiento, ¿qué es lo primero que van a decir? Ese señor no es capitán. ¿Por qué? Porque ingresó al cuerpo de bomberos en el año 1 y en el año 5 ya es capitán, entonces no es capitán, su grado es espurio, no es verdadero, ¿sí? Y entonces ahí empiezan a patinar los nombramientos, porque ya para el presidente sí, nombrar una persona sin el cumplimiento de requisitos legales, pues ya es un problema, ¿sí? Entonces, hay que empezar a cambiar a una dirección robusta, una dirección grande, que pueda tener la historia de vida de los 20.000 bomberos, la hoja de vida, pero exacta. Entró aquí, pasó aquí, saltó allí. O sea, que si alguien pregunta por Pedro Pérez, le diga, sí, mire, él
entró como bomberito al cuerpo de bomberos de tal sitio. Después hizo curso de bombero el día tal, bueno, que tenga esa historia, ese récord. Eso no existe. La Dirección Nacional no lo tiene. Si usted le va a pedir a la Dirección Nacional, en este momento yo creo que soy de los oficiales más antiguos de bomberos de Colombia. Incluso el primer capitán que asciende con aval de la Junta Nacional de Bomberos soy yo. Qué pena que lo interrumpa y le voy a contar una cosa ahí que usted me dice, usted de uno de los bomberos más antiguos. Es tal el grado de persecución a Santa Fe de Antioquia que mandaron un oficio diciendo que allá el Cuerpo de Bomberos de Santa Fe de Antioquia tiene 21 años, todos con los múltiples cursos y actualizados y todo, que allá en la Dirección Nacional ninguno tiene ningún curso. O sea, ¿cómo es posible? 21 no, años. es que mire, ese es un error ahí hubo un error, yo no, como le digo, no, yo soy funcionario público, no debo pronunciarme a las personas, pero bueno, así por encima voy a hacer esto. Es que si yo no tengo la certeza, yo no puedo dar fe de algo, o sea, yo no puedo asegurar que alguien no cumple simplemente porque alguien no me abrió la puerta, ¿sí? O sea, por ejemplo, si el policía llega a verificar si en una casa venden estupefacientes y no le abren la puerta, él no puede hacer un informe diciendo, certifico que en esa casa venden estupefacientes porque no me abrieron la puerta. No, eso es una falsedad. Es una falsedad o un prevaricato por omisión. Debe usted acomodarlo, no sé, podría ser falsedad ideológica o puede ser prevaricato por omisión porque, oiga, y hasta uso de autoridad, porque se está valiendo de la autoridad que tiene en ese momento para decir algo que a él no le consta, porque fue que no le abrieron la puerta. Lo máximo que puede decir el funcionario en ese momento es, no me abrieron la puerta y no sé. No sé si cumple, si no cumple, porque no me abrieron la puerta y buscar la forma de enderezar la norma de tal manera que haya unas consecuencias. O sea, es que ahí es donde queda, porque es que si la norma no existe. Sí, no existe una consecuencia, porque exactamente, una norma, ¿cómo la va a enderezar? O sea, ¿usted cómo va a entrar a eso? Cuando se reglamente el artículo 24 de la ley 1575, debe decir, en el reglamento decir, y si el cuerpo de bomberos no permite la visita, tiene las siguientes consecuencias. Se presume como cierto esto. O sea, si presume como cierto todo lo que le afecte, por decir algo. Es que con solo decirle Capi, para que hagan el ejercicio de la comunidad bomberil que nos escuche, mire, usted va a la resolución 1127 y en el artículo donde determina suspensión de personería jurídica, resulta que la norma, que la resolución 1127 no era la que podía sacar eso de suspensión o cancelación, pero la norma debe determinar correctamente la temporalidad de la suspensión. Y entonces termina el secretario de gobierno o el gobernador suspendiéndolo a usted al ojímetro o a lo que me caigas bien. Entonces te suspendo por 6 meses, por 1 año, por 2 años y resulta que ¿de dónde? Lo que no saben las personas es que esto que están haciendo las gobernaciones, esto que están haciendo la Dirección Nacional tiene unas consecuencias patrimoniales, porque a usted le suspenden su cuerpo de bomberos, usted le quitan entonces el convenio de 1.000 millones, usted podrá demandar a la Dirección Nacional por lo que se puso a hacer mal, al departamento por lo que se puso a hacer mal, y aquí van a haber unos daños patrimoniales, un aspecto de responsabilidad fiscal y también unos aspectos de responsabilidad penal, que ellos de pronto ahorita no la vean y pensaron que no iba a pasar, los de la Dirección Nacional, pero que les va a pasar, e inclusive que es desastroso que pase, porque los que terminamos pagando somos todos nosotros. Y entonces ellos han hecho y deshecho a nivel nacional con todo o con muchos cuerpos de bomberos. Y le coloco un ejemplo, Capi. Si los que se han visto afectados a nivel nacional demandasen a la Dirección Nacional por 20.000 millones de pesos, que fueron las pérdidas y los daños patrimoniales y extrapatrimoniales, cuando salgan esas demandas, ¿a qué se lo van a quitar? Al presupuesto de la Dirección Nacional. O sea que eso que es recursos que se utilizan para poder entrar a fortalecer los cuerpos de bomberos, pues
de ahí saldría la plata para devolverle a los cuerpos bomberos con todas las embarradas y todas las ilegalidades que ellos han venido haciendo en este tema. Sí, sí, sí. Por eso, volviendo al tema de la dirección, yo decía, oiga, lo primero que debe hacer el gobierno nacional es revisar ese decreto que hace la estructura de la Dirección Nacional de Bomberos y decir, oiga, no puede ser con 20 personas. Es que cuando se creó la dirección, pues era algo nuevo, novedoso, no se había dimensionado, y entonces Función Pública y Ministerio del Interior dijeron, bueno, aquí el legislador nos creó la figura de la dirección, pongámosle 20 personitas ahí, con 20 son suficientes, pero ya después de, eso arranca en el 2014, 2013, 2014, después de 9 años, oiga, ya se observa que es que esa cabeza de 20 personas es muy pequeñita para administrar 20.000 bomberos. Sí, estamos hablando de 20.000 bomberos, entonces no pueden administrar 20.000 bomberos, 20 personas, 800 cuerpos de bomberos. Eso no se puede administrar así. Entonces, tendrá que hacer un nuevo decreto donde diga que la Dirección Nacional de Bomberos tenga una planta de por lo menos 50 personas. Y, es que tendría que haber una evaluación al servicio, ¿no? O sea, claro, evaluación, usted dice, total. la evaluación, además que no se puede pensar que una planta de personal con el paso del tiempo, ya vamos más de 10 años, sea inmóvil, ¿no? Sí, porque claro. los servicios, las necesidades y todos los aspectos van cambiando total, y es necesario que vayan cambiando, se vayan adaptando. Y mire que los hechos lo demuestran, porque es que tenemos 20 personas en planta de personal y 70 contratistas inicialmente. Hoy en día 20 personas y 100 contratistas. Pues esos 100 contratistas, pues es una delicia, como diría alguien, pues para el político que tenga el control de la Dirección Nacional, ¿no? Porque claro, son 100 cargos que él puede estar moviendo cada 3 meses o cada 6 meses o cada año, como él quiera. Sí, eso es una delicia, diría nuestro candidato. ¿no? Y todos viaticas, ¿no? Nuestro candidato santandereano, eso es una delicia. 100 contratistas, 70 contratistas. Pero esa delicia es aparecer en beneficio de los bomberos de Colombia. La planta de personal de la Dirección Nacional de Bomberos tiene que ser una planta de por lo menos, diría yo, 50 personas. 50 personas como planta de personal. Y en esa planta de personal, en esa estructura de la Dirección Nacional de Bomberos, se tiene que crear la Escuela Nacional de Bomberos. Es que para acabar con ese negociado que hay de los cuerpos de las escuelas de los bomberos. O sea, no es acabar las escuelas, es facilitarle el acceso a la educación bomberil a los bomberos rasos, el que no tiene plata, porque las escuelas nadie las va a acabar. O sea, Cali sigue funcionando, Cali puede crearse la Escuela Nacional de Bomberos de Colombia y Cali sigue funcionando, la escuela de la Unión Valle sigue funcionando, la escuela de Envigado sigue funcionando, sí, o sea, porque no es acabar las escuelas, es, oiga, presentarles una alternativa, como decía el señor presidente Petro cuando decía, oiga, es, por ejemplo, hacerle una competencia, no voy a acabar los bancos, pero les voy a poner un banco del Estado que ofrezca mejores servicios y más acceso al pobre, y entonces los bancos siguen libremente con sus tasas y con sus tarifas que quieran, pero ¿qué van a tener que ver cuando salga el Banco Nacional o que el gobierno nacional fortalezca, por decir algo, a la caja agraria? Pues que estos bancos privados tendrán que ir bajando, reduciendo sus tasas, reduciendo sus servicios, sus cobros. No, y una cosa, mire, Capi, una cosa que está pasando, que a mí me gusta denunciar todos estos chanchullos, y una cosa que está pasando es que estas escuelas que está dirigida por un delegado, él coloca un filtro y él dice, si su cuerpo de bomberos, si su comandante está a mi favor, si votó por mí, le dejo que vengan y hagan los cursos. Y como no hay, digamos, que oferta en todos lados, ¿sí? Sino en algunos sectores o en algunos departamentos, ¿sí? El departamento de Santander le queda difícil viajarse a Antioquia porque es mucho más caro y son unas personas de bajos recursos ahí de su comunidad. Bueno, como un anuncio para los de Santander, ¿no? El cuerpo de bomberos al que pertenezco, pues ha hecho todo el trámite para crear una escuela de bomberos. Como instituto de educación
para el trabajo, ¿cómo es? Sí, educación para el trabajo, o la antigua denominación de educación no formal. Entonces, de pronto los bomberos en Santander van a tener esa posibilidad. Por eso digo que Oye, no, mi propuesta no es acabar la escuela, es generar una escuela que le abra la posibilidad a la gente de formarse profesionalmente. Porque es que lo que usted dice, se le pide al labriego ese, que está allá arando la tierra, que sea bombero, pero que pague capacitaciones costosísimas de 1.000.000 de suntuosas, 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 ¿sí? Que suntuosas. nadie Y las va a resulta, pagar. no, resulta que yo escuchaba cuando el actual director nacional lo increpaban de cómo estaba convirtiendo todo este tema de la carrera bomberil en unos aspectos. O sea, él, obviamente, él se la pasa viajando a Europa, a Estados Unidos, y él se imagina que estamos en un país como esos, pero resulta que sacan unas resoluciones como si estuviéramos en Dinamarca y estamos en Cundinamarca, ¿no? O sea, este señor no se da cuenta que su mayoría de bomberos son de quinta y sexta categoría, que son esos cuerpos de bomberos a donde él muchas veces llega a decirles, presten el servicio con 30 millones de pesos anualmente. Entonces, en estos casos, saque una normatividad acorde a las personas, quinta y sexta categoría, que se vayan capacitando. Y no, resulta que vamos a sacar esas grandes para que la mayoría de plata se vaya en capacitaciones, para que estas empresas que han montado y han orquestado para que de ahí se saque toda la plata, los capacitadores, etcétera, etcétera, hagan inclusive muchas veces inviable a los cuerpos de bomberos. Mire, acabaron un montón de inspectores. Yo he visto la misma dirección, ¿sí? De instructores, sí. Perdón, instructores. Yo he visto la misma Dirección Nacional este año ha sacado unas resoluciones para que instructores capaciten cuerpos de bomberos y les sale como a 600.000 pesos el curso, sí, semipresencial. Y vamos a mirar ahorita y lo quieren llevar a millones de pesos. Sí, claro, yo creo que voy y reviso los convenios, esos que han hecho a nivel departamental, a nivel nacional, que dicen que son una delicia en audios, el subdirector, vamos y vemos que no salen a 600.000 pesos, sino salen a varios millones de pesos. Entonces, ¿dónde está la eficiencia de los recursos? ¿Dónde está la eficiencia de esto? Y vamos y encontramos cuerpos de bomberos que no tienen dignatarios, que no tienen esto porque no tienen recursos para poderse capacitar, ¿sí? Entonces, si existe una mafia detrás de las capacitaciones del tema de bomberos, a mí me parece que sí, y que hay que evaluarlo, y que hay que evaluarlo, y que hay que evaluarlo. Y regreso al tema de aquí, y entonces lo que están haciendo ahora es los comandantes para perpetuarse ahí en el poder, porque me lo contaban esta semana, entonces lo que están haciendo es buscando personas para capacitarlas, las capacitando y luego hacen la votación para que a él lo vuelvan a elegir de comandante y va sacando las unidades que no les sirven. Entonces estas tácticas... y que no votan por él. O sea, estas tácticas hay que detectarlas, hay que decirlas, hay que conocerlas porque no solo es darle palo al tema de la corrupción a nivel nacional, sino también a la corrupción que hay dentro de las propias instituciones. Es que yo veo muchas veces que hay comandantes que dicen, yo presto el servicio por esos 30 millones de pesos, ¿usted por qué no los presta? Es que usted no ama su vocación. Y resulta que uno va y ve. Y claro, ese comandante pues presta el servicio porque él de esos 30 millones se garantiza su sueldo bueno durante los 12 meses y coge a las otras unidades con las que va a prestar el servicio, porque ese ni siquiera trasnochará, con el que va a prestar el servicio, coge esas unidades y les paga ni siquiera al mínimo, les paga una chichipatez.